Empiezo con el tema de solución de conflictos empresariales, que es un libro que escribí hace tiempo y que está, digamos, en las librerías. Este libro, cuando lo hice, fue un momento muy difícil de la Argentina, que era el año 2001, muy complicado. El día que lo presenté en la Feria del Libro, creo que tuvimos 3 ministros de Economía. Así que les advierto que el libro prácticamente lo escribí con una gran presión del contexto en el cual nos encontrábamos viviendo todos los argentinos. Justamente la idea que yo propongo a las empresas, bueno, ahí contaban que yo fui auditora por 20 años de empresas de salud. Y en estas empresas yo intento generar espacios de negociación. Y esto son cursos en los cuales yo le hablo a este tipo de empresas para que generen espacios de negociación internos. No solo acá, sino en Chile también. Bueno, no hablo de mediación, porque, como dije antes, nosotros tenemos un sistema que controla que las partes que están involucradas en una negociación tengan asesoramiento y que los acuerdos que se firmen sean con un letrado al lado para saber de que no van a atacar de nulo al convenio. Cosa que podría ocurrir. En otros países tal vez no ocurre, pero en la Argentina sí. Entonces, de allí que más tenemos que hablar de negociación y facilitación, que son las herramientas que se pueden usar dentro de las empresas ante los diversos conflictos que se pueden producir. Ustedes me dirán, bueno, ¿y nosotros qué hacemos como mediadores? El consejo que yo doy cuando doy clase de esto es: mediadores, salgan de la mesa. Abran la cabeza y piensen en el contexto donde están, en las partes que están involucradas en el conflicto y entren a caminar la empresa para ver dónde se producen los conflictos. Esto genera para el mediador una actividad prácticamente inicial. El mediador yo ya no lo llamo más mediador en esta actividad, lo llamo experto en resolución apropiada de disputas. ¿Por qué? Porque el experto es aquel que sabe cuáles son las herramientas que hay que utilizar para poder detectar los conflictos. ¿Cómo lo hacemos en la mesa? Mediante preguntas abiertas, preguntas cerradas, todo tipo de herramientas que las conocemos muy bien. Entramos a hacer preguntas en aquellos sectores que sabemos, porque así nos han contado, de que hay problemas. Les cuento que la idea es trabajar en equipo, como nos presentamos no como Nora Mendías o como cualquiera de ustedes, sino que tenemos que tener un equipo que nos acompañe. Este equipo que va a tomarle el pulso a la organización en sus conflictos internos tiene que tener contadores, sociólogos, tiene que tener psicólogos para evaluar los conflictos desde distintos ámbitos. Por eso tiene que ser un equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario va a tener que empezar a trabajar con la empresa. Y la organización ante la intervención de este equipo se va a sacudir, se va a cimbrar toda. Pero la empatía de los expertos debe surgir en cada entrevista con cada una de las personas de la empresa para lograr información. Aquello de que la información da poder, nosotros lo sabemos desde nuestra linda mesa con los caramelos y los cafés, ¿no? Entonces tendremos que hacer entrevistas que van a copiar información, que van a ser iguales a aquellas que estamos acostumbrados cuando hacemos caucus o caucus, para lograr que la gente nos cuente realmente qué es lo que está sucediendo y cómo lo ve. Para saber cuáles son los intereses
y cómo serían las perspectivas de solución. Me refiero a los valores esenciales que como seres humanos debemos tener, no solamente en nuestra posición de mediadores, sino en general, como empresarios, como trabajadores, como ejecutivos, porque la buena fe, la vamos a abordar ahora desde un punto de vista filosófico inclusive, permite que inclusive el mundo del derecho, el mundo jurídico se sustente. ¿Qué es la buena fe? La buena fe es la rectitud de la conciencia, la buena voluntad, la convicción de hacer aquello que sin la menor duda todo ser consciente debe hacer. La fe es intemporal, no tiene tiempo. Desde que el ser humano existe como tal, es la buena fe lo que mueve. Como decía ayer el señor decano de la Facultad de Derecho de aquí, de esta universidad, ubi societas, ubi jus. En toda sociedad hay derecho. Donde hay dos seres humanos hay una relación jurídica. Y esa relación jurídica no está estrictamente relacionada a cómo yo saco provecho del otro. Está relacionado a cómo potencio yo mi ser en mi relación con el otro. Aquel principio jurídico que también nos ha ayudado mucho para poder hacer sociedades cada vez más civilizadas, el de mi derecho comienza cuando termina el del otro, tiene en la buena fe una visión un poco distinta, porque siempre es confrontativo decir mi derecho termina cuando empieza el tuyo. El derecho de la propiedad como tal se ha creado bajo esa lógica. Por eso tenemos terrenos debidamente linderados, ¿verdad? Porque mi terreno comienza cuando comienza el tuyo. Pero desde la buena fe, desde el ánimo de encontrar en el otro alguien con quien dialogar, la perspectiva es otra. Mis derechos potencian los tuyos. Es decir, mi derecho no termina cuando comienza el tuyo. Mi derecho potencia el tuyo. Y esa es una visión de libertad mucho más rica, mucho más humana en realidad, donde no hay confrontación. Bueno, alrededor de esto, la buena fe ha permitido o permite que cuando hay conflictos se encuentre una solución más adecuada. La ejemplaridad de unos pocos se articula en la docilidad de otros muchos. El resultado es que el ejemplo cunde y que los inferiores se perfeccionan en el sentido de los mejores. Lo dice en esa gran obra que se llama España Invertebrada. La cultura de la mediación, a través de mediadores que permitan que fluya un diálogo sin ánimo de una ilegítima ganancia, crean en la sociedad un importante mensaje. Finalmente, sustentados en The Working, un filósofo norteamericano, diremos que cuando una comunidad política tolera rupturas de ciertos principios de la ética o la moralidad convencional, inevitablemente se afectan los lazos de los ciudadanos con tales principios, puesto que en el sentido de sí mismos como pueblo se define en parte por dicha adhesión. ¿Cuáles son los principios que comparten los argentinos entre argentinos? De seguro los mismos que los ecuatorianos compartimos entre los ecuatorianos. El poder generarnos bienestar entre todos nosotros, y los norteamericanos entre los norteamericanos, entre todos. La identidad de un pueblo está dada por los principios, no necesariamente por el idioma, por los principios que una sociedad tiene como fuertes. La mediación empresaria en particular y la cultura de la mediación en general tienen en la buena fe un mecanismo de reconstitución en la pérdida de valores que siempre nos permitieron vivir como sociedad en paz y pensando en un futuro de mayor bienestar. La buena fe, señoras, señores, aún existe. El tema de la mediación empresaria es un tema muy extenso y para mí fue difícil limitar lo que quería decir porque hay tantas posibilidades. Entonces yo he elegido varios temas muy pequeños
que voy a conversar y luego pasaremos a las preguntas. Yo quería comenzar con dos informes muy recientes que han salido sobre los costos del litigio en los Estados Unidos, porque hay muchas incentivas en los Estados Unidos para usar la mediación. Y este primer informe fue preparado por 3 grupos que, una cosa que necesito mencionar es que yo creo que ustedes tienen copias de mi presentación en sus carpetas, si quieren tomar notas o algo así. Esta encuesta fue escrita por 3 grupos en los Estados Unidos y estos grupos no son grupos neutrales, representan las empresas más grandes de los Estados Unidos y enviaron una encuesta a las 200 empresas más grandes de los Estados Unidos para medir los costos del litigio. Y de las 200 encuestas que enviaron, recibieron 40 respuestas. Y encontraron que el promedio de los costos del litigio de cada empresa, no de todas las empresas, pero de cada empresa en el año 2000 fue $66 millones. Y en el 2008 ese importe había subido a $115,000 a la empresa de costos jurídicos. Y estos costos no incluyen los importes que se pagan para arreglar el tema, sino solo pagan a los abogados y los peritos y los otros gastos, otros costos relacionados a las disputas en los Estados Unidos. Hay un segundo informe que es un informe más neutral, más imparcial, que es una encuesta por 2 personas. La encuesta fue enviada a 828 abogados que representan a demandantes y 715 abogados que representan a demandados. Y les hicieron una pregunta: ¿cuáles son las razones por los aumentos en costos del litigio? Y las respuestas que recibieron fueron estas: que hay los riesgos monetarios más altos del litigio subyacente, porque en los Estados Unidos las empresas siguen creciendo, sus transacciones siguen creciendo en complejidad y valor, y por eso las empresas están dispuestas a gastar millones de dólares para proteger sus intereses a través del litigio. Hay tiempos más largos para procesar los casos y usualmente para un caso típico en los Estados Unidos cuesta entre 1 año y 2 años para resolver el caso a través de los tribunales. En los casos más complejos puede costar 4 o 5 años y en algunos casos hasta más. Los juicios mismos son la razón por los costos adicionales, porque en los Estados Unidos es muy necesario prepararse bien y hay muchas clases de pruebas que existen, y cuando hay millones de dólares en controversia, los abogados y sus clientes están dispuestos a gastar montones y montones de dinero. Y una negociación sería como una señal de debilidad. Y por eso una empresa, hasta si viera los beneficios posibles de la mediación o de la negociación, no lo pediría, porque tenía miedo de señalar que creía que tuvo una debilidad en su caso.